Hola a todos y a todas en este nuevo lunes de leer del mes de julio. Y como lo he venido haciendo en las semanas anteriores, hoy voy a compartir con ustedes un texto de otro autor llamado Julio. En esta ocasión nos vamos a mudar de la Argentina de Julio Cortázar a la Francia de uno de los grandes escritores de ciencia ficción y de fantasía, el gran Julio Verne. Y quiero compartir con ustedes el día de hoy un texto, el texto inicial de hecho, de una de mis novelas favoritas del gran Verne, que es De la Tierra a la Luna. Esta novela se adelantó en mucho a esa idea y a ese concepto de los viajes exploratorios a la luna, a propósito de que estamos cerca, de hecho, del aniversario de la llegada del ser humano a la luna en 1969. Vamos entonces a leer del inicio de La Tierra a la Luna de el gran Verne, y dice así: durante la Guerra Federal de los Estados Unidos se fundó en la ciudad de Baltimore, en pleno Maryland, un nuevo club muy influyente. Es cosa bien sabida la fuerza con que se desarrolló en este pueblo de armadores, comerciantes y mecánicos el instinto militar. Y aquellos sencillos negociantes abandonaron sus establecimientos y se convirtieron de la noche a la mañana en capitanes, coroneles, generales, sin haber pasado por la escuela de aplicación de West Point. No tardaron en igualar en el arte de la guerra a sus colegas del viejo continente, y como ellos alcanzaron victorias a fuerza de derrochar balas, millones y hombres. Pero hubo algo en que los americanos aventajaron singularmente a los europeos, y fue en la ciencia de la balística. Y no porque sus armas llegaran a alcanzar un grado de perfección mayor, sino porque presentaban dimensiones que hasta entonces eran desconocidas y con ello lograban un alcance igualmente insólito. En lo referente a tiros rasantes, oblicuos o de frente, fuego cruzado, tiro de enfilada o de flanco, los ingleses, franceses y prusianos no tienen nada que aprender. Pero sus cañones, sus obuses, sus morteros, comparados con los formidables artefactos de la artillería americana, no son más que pistolas de bolsillo. Y esto no ha de sorprender a nadie. Los yanquis, que son los primeros mecánicos del mundo, son ingenieros como los italianos son músicos y los alemanes metafísicos, de nacimiento. De modo que resulta absolutamente natural que apliquen su audaz ingenio a la ciencia de la balística. Y construyen unos cañones gigantescos, mucho menos útiles que las máquinas de coser, pero tan sorprendentes como estas y luego mucho más admirados. En este terreno son bien conocidas las maravillas de Parrot, de Dahlgren, de Rodham. A los Armstrong, los Palliser y los Troyer de Beaulieu no les quedó más remedio que inclinarse ante sus rivales de ultramar. Así que durante la terrible lucha entre los nordistas y los surdistas, los astilleros estaban en el candelero. Los periódicos de la Unión celebraban sus inventos con entusiasmo y no había un comerciante, por humilde que fuera, ni Bobby, por poco cerebro que tuviera, que no se pasara el día y la noche rompiéndose la cabeza a fuerza de calcular trayectorias disparatadas. Sucede que cuando a un americano se le ocurre una idea, busca a otro americano para compartirla con él. Y si resulta que son 3, eligen un presidente y 2 secretarios. Y si son 4, nombran a un archivero y el negocio funciona. Si son 5, convocan asamblea general y constituyen el club. Esto es lo que sucedió en Baltimore. El primero que inventó un cañón nuevo se asoció con el primero que lo fundió y con el primero que lo barrenó. Así se formó el núcleo del Gun Club. Un mes después de su fundación contaba con 1.833 miembros efectivos y 30.575 miembros correspondientes. A toda persona que quisiera entrar en la asociación se le imponía una condición sine qua non, la de que hubiera imaginado, o cuando menos perfeccionado, un cañón, o a falta de un cañón, cualquier otra arma de fuego. Pero todo hay que decirlo, los inventores de revólveres de 15 disparos, de carabinas pivotantes o de sables pistola no gozaban de excesiva consideración. En cualquier caso, siempre quedaban muy por debajo de los artilleros. La estima que consiguen, dijo un día uno de los más sabios oradores del Gun Club, es proporcional a la masa del cañón y está en relación directa al cuadrado de las distancias que alcanzan los proyectiles de cada uno de ellos. Poco les faltaba para aplicar la ley de gravitación universal de Newton al orden moral.
Una vez fundado el Gun Club, fácilmente podrá imaginarse lo que en este terreno llegó a producir el genio inventivo de los americanos. Los artefactos bélicos adquirieron dimensiones colosales y los proyectiles, superando los límites permitidos, llegaron a partir en dos a los inofensivos paseantes. Todos estos inventos dejaron muy por atrás los tímidos instrumentos de la artillería europea, como podrán ustedes juzgar por las cifras que damos a continuación. En aquellos buenos tiempos de antaño, una bala de cañón del 36 a una distancia de 300 pies atravesaba 36 caballos colocados de flanco y 78 hombres. Las artes balísticas estaban en sus balbuceos. Desde entonces los proyectiles han recorrido un buen camino. El cañón Rodman, capaz de alcanzar 7 millas de distancia a una bala de media tonelada de peso, fácilmente hubiera podido derribar 150 caballos y 300 hombres. En el Gun Club se llegó incluso a plantear la posibilidad de efectuar una prueba solemne, pero aunque los caballos se prestaron a intentar el experimento, los hombres, desgraciadamente, brillaron por su ausencia. Sea como fuere, el efecto de estos cañones era de lo más mortífero y cada descarga los combatientes caían como espigas bajo la hoz. Comparados con semejantes proyectiles, ¿qué significaba aquella famosa bala de cañón que en 1587 en Coutras dejó fuera de combate a 25 hombres, o aquella otra que en 1758 en Zorndorf mató a 40 soldados de infantería, o aquel cañón austríaco de Kesselsdorf que de un disparo tumbaba a 70 enemigos? ¿Y los sorprendentes juegos de Jena o de Austerlitz que decidían la suerte de una batalla? ¿Cómo se van a poder comparar con la Guerra Federal? En la batalla de Gettysburg, un cañón rayado disparó un proyectil cónico que alcanzó a 173 confederados. Y mientras cruzaban el Potomac, una bala de cañón Rodman envió a 215 sudistas a un mundo evidentemente mejor. Hay que mencionar también un mortero formidable que inventó J.T. Maston, distinguido miembro y secretario perpetuo del Gun Club, de mortífero resultado, aunque por razones bien distintas. Durante el disparo de prueba, mató a 337 personas porque reventó. De Julio Verne, De la Tierra a la Luna, en nuestras lecturas de este mes de julio. Nos leemos y nos vemos el próximo lunes de leer y tengamos todos y todas una bonita semana.